Hace 19 años que el Grupo de Investigación de Antropología Forense se dedica a la búsqueda de los 197 detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. Alicia Luzardo es antropóloga forense, docente de la Universidad de la República y ha dedicado más de una década de su vida a la búsqueda de detenidos desaparecidos. Primero como integrante del IAF y luego como su coordinadora a partir de 2017. Con una importante cuota de frustración, dada la cantidad de información falsa o de mala calidad sobre los enterramientos clandestinos, la tarea de búsqueda de los 9 integrantes del IAF cuenta con un total de 6 hallazgos. Con el tamizado de cientos de toneladas de tierras, el trabajo de cruzamiento de la información genética de los familiares, la constitución de un banco genético y el trabajo de campo sobre unas 34 hectáreas, la búsqueda de las personas desaparecidas hace más de 40 años en nuestro país requiere de perseverancia y resistencia. Por eso hoy hablaremos con las personas, una persona, con Alicia Luzardo puntualmente, que se dedica a la búsqueda y veremos cómo desarrolla su trabajo. Bienvenida Alicia a La Trinchera, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y muy acorde el nombre del programa con lo que realizamos, la tarea que realizamos en campo, ¿no? Sí, claro. Bien. En un principio me gustaría empezar con algo. Antes de ser antropóloga, tú fuiste fotógrafa y me gustaría saber cómo en vos se mezclaron estas dos profesiones. Sí, cuando terminé la secundaria, inicié esta búsqueda de vocación que me llevó a estudiar idiomas, fotografía. Me interesaba mucho la antropología, pero era muy desestimulada en general porque me decían que estudiar antropología en Uruguay era como algo que no me iba a dar un futuro, ¿no? Y mientras estudiaba la carrera y ya teniendo varios cursos de fotografía realizados, tuve la oportunidad de presentar una carpeta a un medio de prensa, al Diario de la República en su momento, y bueno, me contrataron para trabajar en ese medio. Y inicié una etapa muy, muy linda de mi vida, que recuerdo con mucho cariño, pero que en determinado momento no llenaba mis expectativas a lo que quería yo dedicarme como profesional. Y empecé, por estas cosas de la vida, a cubrir muchas notas policiales, que mis compañeros no tenían tanto interés y me las dejaban a mí, y a mí me gustaba mucho cubrir policiales. Y empecé como a interesarme mucho en lo que había sucedido, sobre todo cuando habían homicidios. Me daba mucha curiosidad saber qué había pasado, no solo tomar la foto, la estética o lo que yo podía comunicar a través de una imagen, sino que empezaba esa pregunta de ¿pero y qué pasó? ¿Y cómo se va a solucionar esto? ¿Y cuál será el desenlace? Lo mío era una instantánea, un segundo y me iba, y me quedaba con la cosa de, bueno, me gustaría saber qué pasó aquí. Y mientras estudiaba antropología, que también tenía como un desencuentro con la carrera, porque no me colmaba mucho, probé antropología social, biológica, pensé en arqueología. Forense no estaba la especialización todavía. No se hablaba prácticamente de lo forense, apenas se mencionaba que existía una disciplina, y ahí me empecé a interesar, sobre todo cuando me enteré que era el estudio de muertes sospechosas, pero con un análisis de restos humanos, ¿no? A mí me gustaba mucho el esqueleto y me interesaba mucho la parte criminal, entonces entendí que había algo que podía unir entre las dos cosas que estaba en ese momento estudiando o trabajando, y ahí fue que busqué la posibilidad de ir a estudiar al exterior. Bien, porque justo en los dos últimos hallazgos de los detenidos desaparecidos, tú te posicionaste sobre la fosa y hiciste una descripción, además de forense, etcétera, etcétera, pero hiciste una descripción como bastante gráfica. Entonces se comentó eso incluso entre los fotógrafos. Entonces es como, se ve que, o sea, hay partes, digamos, de la fotografía que te ayudaron después en lo que es el ejercicio de la antropología forense. Sí, yo creo que todo lo que uno prueba en la vida y incorpora en algún momento puede después tener una
una aplicación. La fotografía sin duda tiene una aplicación muy grande en lo que trabajamos nosotros, no solo porque tomamos fotos de los hallazgos, sino también en el laboratorio. Cada una de esas fotografías que tomamos para un informe tiene que cumplir características a nivel pericial, pero también fotográfico. Entonces es muy útil tener ese conocimiento y poderlo aplicar, ¿no? Podemos tener un fotógrafo que nos auxilie, pero hay que comunicar muy bien lo que uno quiere que se ve en la foto, ¿no? Entonces sí, uno puede aplicar lo que hizo en otro momento de su vida para mejorar lo que está haciendo ahora, ¿no? Bien. ¿Y cómo te enteraste que ibas a formar parte del IAF y, digamos, cómo asumiste ese compromiso también? Bueno, yo volví al Uruguay en el año 2005, cuando terminé mi estudio de posgrado en antropología forense. Volví con trabajo a distancia para la Universidad de Florida, ahí enseñaba para la maestría, y volví con un hijo muy chiquito, de manera que trabajaba en mi casa, y sí estaba al tanto de que había un equipo que estaba iniciando búsquedas, que ya había encontrado dos cuerpos. Para el 2005 encontraron los 2 primeros cuerpos, y sin embargo pasaron 2 años hasta que el doctor López Mas me hace una llamada telefónica y me dice que sabe que volví al país, que tengo una especialidad que sería muy buena para el equipo, porque hasta ese momento el equipo era el grupo de investigación en arqueología forense. Entonces era muy claro que el cometido del grupo era buscar y recuperar los cuerpos, pero a partir de ahí se cortaba la cadena de la investigación y eso pasaba a otra esfera, que alguien lo iba a estudiar, alguien iba a analizar esos restos, ¿no? Entonces mi especialidad permitía incorporar, después de la recuperación, vamos a estudiar estos restos y qué podemos hacer en relación a eso. Entonces me hace una llamada, me invita a participar en una pericia en el cementerio Maldonado, que tenían que ir a ver si una denuncia sobre restos que estaban allí en un nicho podían pertenecer a un detenido desaparecido. Y concurro con él y con otra colega, hacemos la pericia en el cementerio, que digo que el perfil biológico de esta persona no era el de un detenido desaparecido, y a partir de ahí me hace la invitación de incorporarme al equipo formalmente. Y bueno, de esa manera me incorporo, empiezo a conocer a mis compañeros, a conocer cuáles eran las tareas que realizaban, dónde estaban excavando, de qué manera trabajaban, y trato de incorporar mi conocimiento para fortalecer las labores del equipo desde ese momento. Cuando tú te incorporaste al equipo, al menos cuando empezaste a coordinar, hubo un cambio en la forma de búsqueda. En vez de buscar específicamente en lugares, digamos, se buscan todo el terreno dentro de las unidades, etcétera, si tienen identificadas, ¿no? ¿Cómo es este procedimiento, digamos? ¿Ustedes llegan y tienen contacto directo con la tierra o digamos, es como lo limpian, etcétera, etcétera? Bueno, cuando hay una denuncia de algún tipo, anónima o con un relato, una llamada telefónica o con un testigo que se presenta, independientemente de cómo sea, esa información se estudia el terreno señalado, todos sus antecedentes, se estudia el paisaje que compone ese terreno, cómo ha cambiado. Y para cuando uno decide que tiene suficiente información como para solicitar una cautela, bueno, hace el pedido que corresponde. Si la justicia entiende que esa justificación es correcta, que hay suficiente, por lo menos indicios para pensar que es de interés, puede otorgar esa cautela. Y ahí es cuando nos tenemos que plantear cómo la vamos a abordar. O sea, cómo vamos a dar cuenta de este pedido que acabamos de hacer, ¿no? Por ejemplo, hay enterramientos en el fondo del batallón 14. Bueno, ese es el testimonio, esa es la información, y eso nos permite una cautela. ¿Cómo lo vamos a abordar? Es una decisión metodológica. Entonces, la primera casi década del equipo, la decisión metodológica fue abordar los rasgos en el paisaje que podían parecer fosas. Esto es, depresiones en el terreno o acumulaciones de tierra. Anomalías, digamos, lo que se dice anomalías. Lo que sería visible en terreno, que podría indicar una fosa clandestina. Visible. Visible. A simple vista, uno cuando hace una prospección del terreno puede ver que hay una leve depresión, que la forma y el tamaño de la depresión podría corresponder a una fosa, porque no es algo pequeñito, sino que es algo que mide 2 metros por 0,50. Entonces, bueno, eso puede ser una fosa, o hay una acumulación de tierra, porque cuando uno hace un pozo y quiere volver a meter la tierra,
siempre queda una acumulación, sobre todo si algo está enterrado, siempre la tierra se acumula y con el paso del tiempo, con la lluvia, eso empieza a sedimentar, a bajar y luego termina formándose una depresión. Ese es el comportamiento de una fosa clandestina. De una fosa cualquiera, ¿no? No son solo clandestinas, pero sobre todo clandestina. Entonces, el abordaje en ese momento y la decisión metodológica era hacer intervenciones puntuales que dieran cuenta de esos cambios en el paisaje y se continuaba hacia otro lugar, ¿no? Nosotros lo que hicimos cuando tuvimos la posibilidad de tomar decisiones fue revisar qué estaba pasando, por qué no estábamos teniendo hallazgos. Porque la verdad que tuvimos 7 años entre el hallazgo de los restos del... Barnes Sosa. No, los 7 años pasan entre los restos de Ricardo Blanco y los de Bleyer, ¿no? Ahí es donde tenemos el lapso más grande de tiempo que transcurrió entre hallazgo y hallazgo. Entonces la pregunta que nos hacíamos era, nosotros vamos a excavar todos los días, en lugares que están señalados. No estamos encontrando. Y sabemos, y tenemos la convicción y las pruebas hasta ahora de que la operación Zanahoria no tuvo lugar. Es decir, no es que no encontramos porque los retiraron, como dice la historia oficial, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema? Entonces volvimos sobre la información. Bueno, ¿qué testimonios había? Bueno, que había enterramientos cruzando la cañada y doblando a la derecha. Y entonces con esa información se hicieron determinadas trincheras en el lugar. Entonces, la primera pregunta es, ¿no hay una posibilidad de interpretar distinto esto? ¿Dónde estoy yo o el testigo parado cuando dice cruzando la cañada y a la derecha? ¿Está de este lado del terreno? ¿Está del otro lado del terreno y en realidad no es a la derecha, es a la izquierda? Cuando te dicen el fondo del batallón, ¿a qué se refieren? Empezar a jugar con la interpretación de información que es muy imprecisa, porque nadie nos da un mapa con una cruz o instrucciones precisas de cómo encontrar un cuerpo. Son vaguedades que implican mucho metraje. Entonces, testimonios que no son de personas que estuvieron involucradas directo en los hechos. Exacto, que escucharon, que vieron cosas raras, que les dijeron. Entonces, o anónimos que te llegan que no puedes ni siquiera repreguntar. Entonces, ¿cómo podemos interpretar distintas cabezas? Porque ahí pusimos a todo el equipo a pensar, ¿no? ¿Cómo interpretás vos, mirando esta foto o el terreno, esta información? Bueno, entonces había otras interpretaciones. Y por otro lado, mirábamos las intervenciones arqueológicas y decíamos, ¿por qué? Por ejemplo, en el caso de Fernando Miranda, se encuentra la fosa en el 2005 y los restos, y no se sigue hasta el borde del arroyo Miguelete. ¿Por qué se detienen las excavaciones? Si el área señalada, había una cruz sobre el área, ¿por qué detenés la excavación? Entonces, ¿y por qué hay árboles en el terreno que no se tiraron? Cuando hay información de que plantaron arriba de los cuerpos. En el batallón 13, justo en esos dos enterramientos que tú hablas, Miranda, por ejemplo, fue un mapa específico y Bleyer se encontró a 200 metros. A 95 metros estaba el cuerpo de Bleyer. Cuando vos ves la información que da lugar a ubicar los restos de Miranda, es un dibujo muy bien hecho, con muy buenas referencias y bastante a escala, con una gran cruz. Pero ahí viene el problema de la interpretación. ¿Qué es la cruz? ¿Cómo yo abordo esa información? Bueno, un abordaje metodológico es abordar hasta cierto punto y retirarse. El nuestro empezó a ser, vamos a abordar todo. ¿Cuál es el accidente del paisaje que implica que ya no podés enterrar? El arroyo Miguelete. Nos vamos hasta el borde del Miguelete. En el borde del arroyo Miguelete estaban los restos de Bleyer. Entonces empezamos a decir, bueno, esto tiene sentido. O sea, los cuerpos pueden estar enterrados en cualquier lugar. En el 14 hicimos lo mismo. Bueno, ¿qué se excavó? ¿Qué no se excavó? ¿Cuál era la información? Vamos a excavar todo. Y encontramos estos restos del 30 de julio, que no sabemos todavía de quién son, a 1 metro de trincheras excavadas en el año 2009. Porque no se excavó exhaustivamente el terreno, se detuvo la excavación en determinado momento. Son decisiones metodológicas que se toman y que el cambio ha sido ese, ¿no? Decir, bueno, estamos buscando algo muy pequeño. Tenemos un contexto de desaparición que no es de fosas comunes como en otros países. Acá son fosas individuales, en terrenos muy grandes. ¿Qué elementos tengo yo para decir que acá excavo hasta aquí y no hasta el final de esta habitación? No tiene ningún sentido, tengo que hacerlo todo. Y eso nos ha llevado a los 3 últimos hallazgos. Bien, me gustaría consultarte, ¿existen indicios, o sea, además de algunas cosas que ya has mencionado, de que
¿hay información sobre la ubicación exacta de los cuerpos o no lo han advertido así? Por un lado, creemos que la información existe, o sea, está en poder de las personas que participaron de alguna u otra manera en esto, y que si quisieran dar esa información, en algunos casos hubiera sido muy fácil. Los restos de Amelia Sanjurjo aparecen en un lugar del batallón 14, que es muy fácil de identificar con un dibujo, con una descripción, porque estaba a metros de la antigua bodega de Vidiela, una estructura en piedra que todavía estaba en pie para cuando empezamos a trabajar, a pocos metros, y estaba entre esa bodega y el arroyo Meireles y el camino. O sea, había suficientes marcadores del paisaje y de estructuras construidas por el hombre como para decir, ahí están los restos, si hubieran querido dar la información. También si hubieran querido sacar el cuerpo. Si la operación Zanahoria realmente hubiera existido, ese cuerpo era el más fácil, hasta ahora de los que hemos encontrado, de ubicar si se generaban las instrucciones correspondientes. Entonces, ¿hay gente que sabe? Sí, sin duda. Si nos ha llegado a nosotros información concreta, muy poca. La Fuerza Aérea, en su informe a Tabaré Vázquez en el año 2005, señaló que en la chacra de Pando había 2 cuerpos y dio nombres y apellidos. Es la primera vez que alguien dice en este lugar están enterrados estas 2 personas, y marcó con cruces y dio descripciones. Las cruces, o sea, el hallazgo de los restos de Uva Gesner Chávez Sosa se produce muy cerca de la cruz que señala a Arpino Vega. Hay como un cruce entre nombres y lugares. Y sin embargo, los restos de Arpino Vega no aparecen en esa excavación 2005-2006. Nosotros con esta nueva metodología, con este cambio de metodología, volvimos a la chacra y terminamos hace muy poquito la excavación. Fueron 5 hectáreas, ¿no? Es de 5 hectáreas. Claro, 5 hectáreas de intervención es un poquito más grande la chacra. Pero todos los lugares señalados y que por foto aérea tenían potencial para un enterramiento clandestino, fueron abordados exhaustivamente y nos retiramos en marzo de la chacra diciendo aquí, en estas 5 hectáreas, nunca estuvo enterrado Arpino Vega. Pero sí es cierto que Uva Gesner fue marcado con bastante precisión. Y el mapa que señala anónimo, que señala la ubicación de los restos de Miranda, o esa cruz, es bastante preciso. El resto de los hallazgos han sido fruto del esfuerzo, porque no ha habido información certera sobre dónde buscar. Sí, genérica, pero no tan certera como en estos 2 casos. Yo también te lo consultaba porque en una entrevista con Del Sol, en No Toquen Nada, tú mencionaste que a medida que se fueron acercando el cuerpo a Amelia, como que hubo algún que otro, digamos, militar que se acercó a la zona donde ustedes estaban excavando, digamos, como para hacer otros señalamientos y eso. ¿Eso tampoco es un indicio, digamos, de que se sabe dónde están? Digamos. Bueno, no sabemos muy bien cuál es la intención, pero sí ha sido bastante frecuente que cuando estamos cercanos a hallar algo, que nosotros no sabemos que estamos cercanos a encontrar, cuando tenemos ese hallazgo, vamos hacia atrás en el tiempo y decimos, este ingreso de un testigo protegido o de una persona que que marcó otro lugar y que hizo que se detuvieran las excavaciones, se abordara ese otro lugar, no encontrar nada y volver a retomar las tareas, evidentemente que tenía un sentido muy claro de distraer la atención, de tratar de evitar ese hallazgo. Y en el caso del batallón 14 y esta situación a la que haces mención, sucedió algo muy similar. Una persona que insistía en marcar un lugar que al ingresar al predio fuera incapaz de marcar el lugar, pero de manera que resultaba hasta sospechosa, ¿no? O sea, decía con mucha certeza que sabía dónde, pero después daba vueltas en el terreno y no sabía. En las fotos tampoco se lograba ubicar. E insistía mucho en ir hacia donde estábamos trabajando. Entonces uno al final saca la conclusión que fue un ingreso más para controlar qué estaba sucediendo o para tratar de llevar la atención hacia otro lado, ¿no? Porque poquito tiempo después se produce el hallazgo de los restos de Amelia. Digamos, en todos los enterramientos el único patrón, digamos, es la utilización de la cal. Pero existen, por ejemplo, otra clase de indicios, como por ejemplo la cercanía a los montes o a los arroyos. Los 7 hallazgos, independientemente de los predios, porque es chacra de Pando,
ex Batallón 13 y Batallón 14, todos tienen la presencia de cal junto con los cuerpos, ¿no? Como método para deshacer el tejido blando, para el ocultamiento. Todos. Eso es el patrón que se repite en absolutamente todos. Después tenemos variantes en relación a la profundidad, que entendemos que también depende del terreno, porque en el lugar donde aparecen los restos de Amelia Sanjurjo era imposible enterrar a mayor profundidad porque era ya roca descompuesta. Un lugar de muy poca profundidad. Entonces ahí hay variantes que también pueden tener que ver con los terrenos elegidos, por el motivo que sea, para enterrar. En general, los lugares están ocultos de la vista de las personas, ya sea porque son montes, como en el caso del Batallón 14, esto es un monte, por un lado un monte de robles y del otro lado del arroyo hay mucha vegetación también. En el caso del Batallón 13, del ex Batallón 13, donde se entierra Miranda por fotografía aérea de la época, había vegetación arbustiva. Entonces son arbustos altos y muy tupidos que no permiten ver si hay una fosa hecha por ahí detrás, y donde aparecen los restos de Bleyer había también monte, escaso, pero había monte, es decir, sí hay un ocultamiento, o sea, una utilización de un paisaje que oculta lo que es una fosa, ¿no? Y en la chacra es el lugar que es un poco más cercano a la vivienda que había ahí en la chacra, pero que era de utilización militar. Pero sin embargo también es en el entorno de unos árboles. Entonces sí hay como ese patrón. El otro patrón es que siempre hay un acceso con vehículo. Entonces eso permite acercar el cuerpo, acercar las herramientas para hacer lo máximo posible al lugar de enterramiento. Y los materiales, claro, no se desplazan en el terreno a pie necesariamente por grandes extensiones de terreno, sino que hay caminería interna, trillos, cosas que permiten desplazamiento de un vehículo para llevar todos los materiales y incluso el cuerpo o las personas, pues no sabemos en qué lugar se les dio muerte. Claro. ¿En el de Julio Castro no fue en el mismo lugar? No podemos asegurarlo, pero al tener tanta vestimenta, con toda la vestimenta que él desaparece, es con la vestimenta que aparece después en la fosa y la manera como recibe un impacto de proyectil de arma de fuego en su área frontal, no se puede descartar. No sé, o sea, no es algo, es una especulación. Nosotros eso nunca lo hemos dicho ni tenemos elementos pero sí hay gente que ha mencionado, bueno, podría haber sido ejecutado en el lugar. No tenemos elementos, por eso no sabemos justamente qué era lo que sucedía, ¿no? Bien. ¿Y podríamos llegar a afirmar de que existen zonas de enterramiento, digamos, al estilo cementerio, o digamos, o se nota una dispersión, digamos? No, patrones de dispersión no hay. O sea, en el ex Batallón 13, a escasos 95 o 100 metros están las dos fosas. Y en el Batallón 14 es como más evidente, ¿no? A 200 metros máximo, en un radio de 200 metros se encuentran estas 4 fosas. Entonces hay un lugar concreto, definido, para enterrar, con sus diferencias de un lado y del otro del arroyo, pero sí, evidentemente que de las 409 hectáreas del batallón hay un lugar muy concreto destinado a cuerpos, o sea, a un cementerio. Bien, entonces es un cementerio. Bien, además de la falta de asunción, el IAF también asume tareas de reconstrucción del banco genético de todos los detenidos desaparecidos, digamos, o al menos, digamos, como para tener la información. Al día de hoy, ¿existen el registro genético de todos los detenidos desaparecidos? Bueno, nos encontramos en este momento desde lo que sucedió con el problema de identificación de los restos, que después, por suerte, pudieron dar la identidad de Amelia. Estamos en tareas de lo que decimos o denominamos robustecimiento de la base de datos. Esto quiere decir que no es tan importante si todos tienen un donante, sino ver quién es o quiénes son los donantes para cada caso. Porque tener un donante no necesariamente es lo necesario, va a depender de quién es en grado de parentesco. Si el donante es de primer grado, un padre o un hijo, normalmente es suficiente. Si tenemos 4 donantes, pero los donantes son muy alejados, por ejemplo, 4 nietos, no va a ser suficiente.
Entonces no importa tanto si todos tienen representación, sino ver quién donó para cada uno de ellos. Y trabajar caso a caso en fortalecer, ¿no? Bueno, si acá donó un sobrino, bueno, vamos a ver quién más de la familia puede donar, y si no están disponibles o si han fallecido, empieza la tarea de buscar en los cementerios, ¿no? Dónde pueden estar enterrados, si los logramos ubicar, si tenemos la certeza absoluta de que ese cuerpo es de la persona que estamos buscando, y tomar la muestra para justamente fortalecer la base. En este momento no hemos hecho un corte como para saber en qué momento estamos, porque trabaja familiares con las muestras de sangre, trabajamos nosotros con cementerio, también hay un trabajo en el exterior, porque hay muchas familias en Argentina o en el exterior, entonces cada tanto nos reunimos y hacemos un balance como para saber cómo estamos. Pero lo importante es eso, la calidad de la donación. Y de la mayoría de los detenidos desaparecidos hay una buena calidad de... De la mayoría hay, pero hay muchos casos que hay que seguirla fortaleciendo, que fue lo que quedó en evidencia con el caso de Amelia, ¿no? Con el caso de Amelia. Bien, ¿qué elementos inciden en esta reconstrucción de identidad y cómo ustedes se van manejando también en el trabajo con familiares, ¿no? Porque, por ejemplo, este último hallazgo, por ejemplo, bueno, ahora se sabe que es un hombre de 53 años, pero bueno, a veces se manejan teorías e hipótesis sobre la identidad que ustedes tratan de ser reservados, pero digamos, ¿cuál es el manejo con familiares y qué es lo más importante para la reconstrucción de la identidad de una persona? Bueno, con familiares lo más importante es ser lo más transparente posible en el vínculo, sin levantar expectativas que no podamos sostener. O sea, yo puedo tener, o cualquiera puede tener, una presunción de una identidad, pero acá lo que importa no es lo que yo creo o lo que me parece, sino lo que yo puedo probar. Y yo no puedo probar con antropología una identidad. Yo lo que puedo es proporcionar información que ayude a disminuir la cantidad de posibilidades de cruzamientos o de investigación. Entonces el perfil biológico, que es lo que dimos a conocer, y el rango de edad también, ¿no? Exacto, el sexo de la persona, la estatura es informativa pero no es muy determinante, y la edad, sin duda, que filtran muchísimo de esa lista de desaparecidos, ¿no? Y esa información, cuando tenemos certezas, por lo menos metodológicas, la proporcionamos. También con toda la explicación que tiene que ver con, bueno, hay márgenes de error en toda metodología, que lo tengan que entender de esa manera, ¿no? Pero entendemos que descomprime mucho a aquellos que están con la angustia desde el momento del hallazgo de saber si es su familiar o no. Entonces ya saber el sexo hace que muchas personas sepan que no está dentro de las posibilidades la identificación de su familiar, y otro grupo sí continúa, digamos, en esa expectativa. Claro, ustedes reducen el margen de búsqueda, pero no identifican. No, sí. No se identifica de esa manera. Entonces, también es importante para el laboratorio saber si nosotros tenemos hipótesis o si no tenemos absolutamente ninguna idea, y hay que hacer un cotejo inicial contra toda la base de desaparecidos de la región, que puedan ser de cualquier nacionalidad, de cualquier sexo. Supongamos que lo que aparece es un fragmento de hueso y no tenemos posibilidades de decir nada sobre el hueso, hay que mandarlo. Y lo tienen que testear contra toda la base, hombres, mujeres, de todas las edades, de todas las nacionalidades. En cambio, si nosotros damos ya información más perfilada, el primer cotejo puede ser más reducido y por lo tanto más rápida la identificación. Si en ese primer cotejo no estuviera una coincidencia, se amplía la base. Bueno, con este grupo no nos dio, bueno, vamos entonces ahora sí a ingresar a todos los demás a la comparación, a ver si tenemos una coincidencia. Lo que sí hacen ustedes es, por ejemplo, la identificación de lo que le sucedió a esa persona en los últimos momentos, ¿no? Ustedes hacen, digamos, una reconstrucción de, por ejemplo, de las heridas del cuerpo, torturas. Eso. Nosotros aportamos información a quienes tienen que establecer la causa y manera de muerte, que son los médicos forenses. Nosotros no podemos establecerla porque el mandato es de ellos, pero sí les damos información sobre cómo vemos si hay fracturas, si hay indicios de maltrato o de lesiones que puedan haber causado la muerte. Quien la interpreta es el médico, ¿no? Una fractura en el cráneo o en tal otro hueso puede causar la muerte o no, y cuál sería el mecanismo. Por eso es un trabajo conjunto entre el conocimiento del antropólogo y el conocimiento médico. Lo otro que hacemos, y también tiene que ver con reconstruir quién era esta persona, es tratar de ver si hay en los huesos información sobre la vida de la persona, porque todo lo que hacemos
o mucho de lo que hacemos, deja una marca en nuestros huesos. Entonces, si pasamos todo el día sentados, y seguramente tenemos cosas en los huesos que nos pueden a nosotros dar información para decir esta persona tenía una actividad por la cual estaba mucho tiempo sentada o tenía mucha actividad física, en tal lugar del cuerpo tenía mucho movimiento, entonces podemos pensar en posibles actividades. Sí, tú habías mencionado que, por ejemplo, habían advertido que la clavícula de Bleyer estaba como desgastada y era porque Bleyer tocaba el violín. Había una serie de marcadores que tenían que ver con el movimiento de la cabeza, una inclinación de la cabeza, una elevación del brazo y a su vez un movimiento de flexión del meñique, que inicialmente no entendíamos a qué respondía, y lo reportamos así. Bueno, ahí ese es el movimiento, ¿no? Una flexión de la cabeza, una elevación del brazo y una flexión así. Y la familia fue la que nos dio la clave, ¿no? Y nos dijo, él tocaba el violín. Entonces todo cerró ahí en ese momento, ¿no? Porque todo ese conjunto de movimientos que no entendíamos a qué respondía, cerró con la información de la familia. Entonces sí podemos muchas veces relatar cosas sobre la vida de la persona en términos de sus actividades, de sus enfermedades también, porque las enfermedades dejan huellas, la nutrición también a veces se puede observar en los huesos. Entonces es información que reconstruye un poco la vida de esa persona. No es solo devolver la dignidad de la identidad con el nombre, sino también qué era lo que esta persona hacía, ¿no? Que es parte de la tarea. Memoria, digamos. Bien. El último comunicado que emitió, no sé si comunicado, pero el grupo de Patria Muerte, digamos, sostuvo que tenían un circuito de vigilancia, o sea, dentro de la zona de excavación. ¿Ustedes han advertido sobre ustedes algún tipo de vigilancia o la existencia de cámaras dentro del predio? No. No, cámaras en el predio no. Nunca hemos visto. De ver una cámara seríamos los primeros en señalarla. Es cierto que hay lugares del predio que están muy a la vista de la caminería pública. Incluso a veces se ven casas de los vecinos. Sobre todo en este lugar que estamos excavando ahora y donde aparecieron estos últimos restos, estamos muy a la vista. Entonces sí puede ser que una persona que circula en vehículo, a pie o como sea por el camino nos vea, eso sí, es posible, pero no hemos advertido nada en particular sobre lo que menciona el comunicado. Bien. Bueno, y para terminar, digamos, ¿cómo es el día posterior para vos de un hallazgo? Bueno, últimamente el día posterior es en el hallazgo porque estamos 3 días, más o menos 2 o 3 días, tratando de recuperar los restos, pero me imagino que la pregunta va a una vez que termina el trabajo, digamos. Que se termine el trabajo. Es un día normalmente de descanso que nos tomamos posterior a que los restos ya se trasladan al laboratorio, tenemos la certeza que están resguardados, que esa parte terminó y es un día de mucha reflexión de lo que viene hacia adelante, de las puertas que se abren en términos de investigación, ¿no? Un hallazgo te da más información y una identidad más todavía, ¿no? Al saber, cuando sepamos de quién son estos restos, vamos a poder entender más y proyectar de mejor manera la investigación. Entonces es un día de descanso en el sentido del trabajo físico, pero de mucha efervescencia, ¿no? Porque está esta esperanza, hay mucha luz ese día. Bueno, muchísimas gracias para quienes nos hayan acompañado hasta un momento y bueno, nos vemos en la próxima trinchera.